¿Cómo están todas y todos? Bueno, si les parece bien, damos inicio entonces a una nueva jornada de charla gerontológica. ¿Sí? En este caso tenemos la alegría inmensa de encontrarnos junto a la doctora Lourdes Bermejo, que nos va a estar acompañando en este encuentro y nos va a estar brindando su presentación, que para nosotros es sinceramente una alegría inmensa, incluso también un orgullo poder estar contando con ella en estas charlas que ya están llegando a esta instancia cerca del número 15 o 20 y calculo que estaremos cerquita también por la altura del año en la que nos encontramos, posiblemente cerrando el ciclo, así que es una alegría inmensa contar con nuestra queridísima Lourdes Bermejo por su trayectoria y especialmente por la importancia que tiene para nosotros desde la INAPAM, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, contar con personalidades de su estatura. ¿Sí? Quisiera pasarle la palabra a Edgardo, como hacemos de costumbre, para que nos presente la charla y proponerles, por supuesto, un esquema para el que ya muchos de los que estamos aquí presentes estamos acostumbrados, que básicamente consiste en escucharla a Lourdes y en tomarnos luego, una vez concluida la presentación, la posibilidad, la oportunidad de participar y de hacer preguntas y consideraciones. ¿Sí? Les mando un fuertísimo abrazo antes de iniciar y, por supuesto, espero que podamos disfrutar de esta jornada una vez más. Bueno, gracias Tomás. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecerte la participación. Para nosotros realmente es un placer y es un orgullo, porque creo que la mayoría de los que estamos acá en este espacio hemos leído material bibliográfico de vuestra parte y sinceramente sos una gran referente en lo que es el ámbito gerontológico. Y una grata sorpresa. Desde el minuto 1 que te hemos invitado, que comenzamos con la charla ya por octubre más o menos, has demostrado esa solidaridad, esa humildad y te has puesto a entera disposición y sinceramente la gran deferencia que has tenido para la dirección nacional como para todos los profesionales que estamos en este espacio, como decía anteriormente, escuchándote, es un gran orgullo, un gran orgullo y un placer porque creemos que la mayor terapéutica de una sociedad es la capacitación. Y el tema que nos convoca, somos una sociedad amigable con las personas mayores. Cuando uno piensa en la OMS y allá por el año 2007, cuando hablaba de la importancia de los entornos urbanos, integradores y accesibles, que genera en este proceso un gran debate, me parece que inmejorable el tema como para poder abordarlo. Te voy a presentar, Lourdes, gracias por estar. La doctora Lourdes Bermejo es doctora en Ciencias de la Educación, es experta en gerontología y en intervención social integral, es consultora independiente. En los últimos 20 años ha dirigido varios centros de personas con dependencia y discapacidad. Es directora del estudio y creación de una unidad de calidad de vida para personas afectadas con demencia. Es conferencista y asesora internacional con múltiples reconocimientos. También es autora de numerosas publicaciones en esta disciplina, que es la disciplina gerontológica. Lourdes, gracias por estar de todo corazón. Un cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz, estoy re feliz, que dirían ustedes. Me encanta Argentina, conozco, he recorrido, tengo grandes amigos allá. Me encanta la música argentina, podemos arrancar por chacareras o por lo que quieran. Y estoy realmente comprometida con los adultos mayores y con los adultos mayores con problemas, y las personas con demencia desde luego lo son, ¿no? He preparado una presentación que es en genérico, no se va a referir a la pandemia en sí mismo, lo que es la presentación, si bien luego en el coloquio podemos derivar y podemos platicar de lo que consideren, tanto respecto a la presentación como a
a la situación en concreto de las personas con demencia ahora. Pero quizás yo por lo menos llevo tal saturación, tal agobio con el tema de la pandemia, que de vez en cuando intento recordar cómo era nuestra vida, nuestras metodologías, nuestros procesos de cambio antes de la pandemia. Más que nada para que no se nos olviden para después. Entonces, bueno, yo lo he preparado así. Me parece que hay que hacer un trabajo de fondo para poder acompañar a las personas con demencia, y esto es lo que a mí se me ha ocurrido. Entonces, si les parece, voy a empezar a compartir pantalla, porque he preferido empezar esta presentación de una forma, bueno, dando la voz, dando el momento más importante que para una persona con demencia, en un testimonio de un vídeo, de una entrevista que realicé hace algún año. Lo digo por mi pelo, que me lo notarán un poco diferente, pero es tremendamente vigente y tremendamente... Y además le contaré cómo sigue Lola. Pues con permiso, paso a compartir. El vídeo dura un poquito más de 10 minutos, pero de verdad no lo pierdan porque es espectacular. Recuerden, por favor, cuando lo vean, tomar todos los elementos que pueden estar relacionados con la amigabilidad, desde la actitud de la persona, sus amigos, sus referentes, el entorno, las dificultades, las oportunidades, bueno, el centro al que dice que va. Intenten recoger todos los mensajes verbales y no verbales y los hablaremos al regreso. Bueno, pues ya estamos. Ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Nos ponemos? Tranquilamente, sí. ¿Tranquilamente? Sí. ¿Te apetece contarnos cosas? Sí, todo lo que tú quieras. Bueno, ¿te llamas? Lola, Lola. Pulido. ¿Y tienes una enfermedad? Sí, ¿Te han dado un diagnóstico? sí. ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Pues va a hacer en agosto, hará un año. Un año. ¿Y es? Alzheimer. Te ayuda muchísimo ponerle nombre. No es lo mismo Lola está mal, Lola está rara, no sabemos qué le pasa, a ponerle ya un nombre y un diagnóstico y saber cómo enfrentarse a ello, ¿no? Una diferencia misma. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te lo dijeron? Pues la neuróloga, la primera entrevista no me lo dijo. En septiembre ya lo confirmó. Aunque yo lo sabía de antes, lo imaginaba. ¿Por qué lo imaginabas? Porque he tratado con personas de ayuda a domicilio y he visto a personas que le pasaban por lo que a mí, y a una amiga mía que también le pasaba. Entonces me imaginaba que era eso. Es muy valiente. Y si ella dice esto, ella verá cómo se busca cómo hacerlo, pero lo saca. Muy valiente. Yo siempre he pensado que es por unas pastillas que me dieron cuando me operaron, me quitaron la matriz porque tenía mioma. Me quedé sin habla. Yo creo que esas pastillas me afectaron al habla. De eso todavía me trabo alguna vez. Y alguna vez mucho. Pero bueno. Porque tú notabas que te pasaban cosas. Pues sí, mira, hubo un momento que no me acordaba de fechas claves que siempre me he acordado. Se me borraron del todo. Y luego también que me desorientaba y perdía cosas. Y sobre todo me encabezonó mucho en que esto lo he puesto aquí, tiene que estar ahí, y no es verdad. Y bueno, me mandó mi doctora al psiquiatra y decía, eso es una depresión profunda. Yo decía, yo no estoy deprimida. Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo, pues no sé, yo no estoy deprimida. Cuando íbamos hacia el coche, que me acompañó,
Pues, ¿qué tal estás, cariño? Pues yo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Y tu trabajo? Le pregunté. ¿El trabajo cómo lo llevas? ¿Con el nuevo horario? Mejor y tal, porque le habían cambiado el horario. Dice, ya no trabajo. ¿A contra? ¿Y eso? Ah, es que tengo Alzheimer. ¿Cómo, Lola? ¿Cómo se lo dijiste a la gente más cercana tuya? Por ejemplo, ¿cómo se lo dijiste a tus amigos? ¿Lo saben tus amigos? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se lo has dicho? Pues los llamaba por teléfono y no para quedar con él, tomar un café y se los decía. Porque por teléfono me parecía muy duro. ¿Y cómo reaccionaban tus amigos? ¿Cómo han reaccionado? Pues muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué muy mal? Bueno, he llamado. Bueno, no se lo esperaría. Cuando dices muy mal, ¿quieres decir que han sufrido, que se han Claro. puesto tristes, Sí, claro, que te habrán dado un abrazo enorme los tengo ahí. y los tienes ahí? Sí. O sea, que no es que hayan reaccionado muy mal. No, no, Lo no. que les ha dolido. Claro, claro, eso Les ha dolido, ¿no? eso es, Has sí, has reaccionado con amor, sí, ¿no? sí, sí. Pero te están apoyando, Ah, sí, te están sí. queriendo, Ah, sí, sí. te están acompañando. Sí, sí, totalmente. Estoy muy a gusto con todas las personas que se lo he dicho y bueno, y todos están conmigo y bueno, lo que quiera siempre. La demás gente nunca he tenido problemas de decirlo. ¿A ti te parece importante poder saber lo que te pasa y por qué te pasa? Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué? Entonces yo siempre he querido saber cuándo me voy a morir para poder hacer cosas antes, ¿sabes? Que no me pille sin hacer cosas. ¿Y has tomado alguna decisión importante? Sí, bueno, importante para mí, hacer el testamento, por ejemplo. Así le dejo lo que yo quiero a la persona que yo quiero. Y también cuando tú no puedas decidir en algún momento, También le he dado poder a mi hermana para que ella se ocupe de banco, de todo. Le quito un marrón tremendo. Lola es muy honesta. ¿cómo te sientes en el centro? Los primeros días pues, yo decía, pero bueno, esta gente que no entendía por qué. Luego ya cuando he estado haciendo terapia con la de educadoras, y entonces he visto que bueno, pues que la labor que hace es muy, muy buena y la verdad es que nos trata muy bien. ¿Has hecho nuevos amigos en el centro? Sí, lo que pasa es que ya estoy acostumbrada. No somos personas como que lo mismo la familia, algunos le dicen, no digan tu enfermedad o no, como que no podemos entrar en muchas cosas. ¿Entre vosotros? Sí, ¿No podéis hablar entre vosotros de lo que os pasa? sí. Yo soy como bastante abierta, ¿no? Y hablo mucho con todo. Pero hay algo que no llegamos a profundizar en cosas, ¿sabes? Es alguien que está ahí siempre. Necesito un bastón, sea mis amigos, sea mi familia, sea, pues lo uso. ¿Qué cosas no puedes hacer ahora que te gustaba hacer? Que no puedes hacer tú sola. Pues irme sola, precisamente, por ahí, sin tener que ir con una carabina. Y con eso estar muy tranquila. ¿Qué es eso? Pues esto, una cosa que me puso mi sobrina, porque le doy a un sitio y me pone donde estoy. Entonces yo lo pincho, le mando donde estoy y me van a buscar. Una aplicación, no me acordaba. Y muy cómodo. Y luego yo llevo también una cosa del ayuntamiento, por si me pierdo o algo, o me encuentra la policía o me va al hospital, tengo la medicación y todo lo que lo llevo aquí. ¿Puedo verlo? Sí, sí. Ajá. ¿Te gustaría que te dejaran un poquito más de libertad?
Bueno, el otro día, hace 2 semanas, me fui a la pelota donde iba yo siempre y me dio mucha pena porque tuve que correr 1 metro y un autobús y otro metro. Y me agobié mucho de estar sola. Y entonces yo entiendo que mi hermana se preocupe. Bueno, ya. Ya, No, pero es que es muy difícil. claro. Es que, Pero a mí me gusta ir allí. claro, pero estás en una ciudad muy grande tiene muchas distancias y Claro. es complicada. Claro. Claro, es... Y ahora vivo en Pozuelo y la película está de mar de cristal. O sea, que Como si tuviera peluquerías en Pozuelo. Ya, pero me Es gusta. la tuya, Claro, la tuya. es mi amigo de muchos años y me gusta ir allí. Pero bueno, Yo creo que todos estamos poniendo nuestra parte, pero todos los que estamos a su alrededor. ¿No puedes leer? como que no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Te gusta el cine? Sí, ¿Te gusta la música? también. Y lo que me gusta mucho es la montaña, que tampoco voy mucho ahora porque no tengo mucha... Ahora ya tengo con la medicación, estoy como más estable. Antes me costaba mucho poner el pie en un sitio, no sabía si lo ponía bien o no, ¿sabes? Como que no veo como el fondo, ¿sabes? Como que lo veo todo como muy lejos. Me daba miedo caminar. No tengo seguridad. ¿Tú tienes unos amigos en un grupo de montaña? Sí, de Pozuelo. ¿Cuántos años? Pues desde los 22 años. ¿Ellos también saben tu enfermedad? Sí. Nunca he tenido tantas manos para bajar una maleta. Digo, que yo bajo la maleta, que yo puedo. Que yo puedo. ¿Tú crees que todas las personas que tienen una enfermedad como la tuya o parecida tienen esta suerte? Que tenga tantos amigos y tanta gente que la quiere, yo creo que no. Porque yo creo que lo principal es que sepan realmente lo que le pasa y hablarlo sin más, con toda la gente que lo quiera decirse, que se lo comunique a la gente sin darle muchas cosas, sino una enfermedad sin más y ya está. Que tienes que ser consciente de lo que te pasa y ya está. ¿Entiendes todo claro? No sé. ¿Algo más? Es un sol, me da ganas de tirarme, de darle un abrazote enorme. Lo has hecho más bien. Bueno. Te ha gustado muchísimo. Bueno, pues ya estamos. Si os parece, para continuar con el coloquio, voy a pasar a compartir mi presentación, donde podré pues llevar una conversación más fluida, ¿no? Bueno, yo no sé lo que habréis sentido y pensado después de escuchar a Lola. Yo la he visto cientos de veces y no puedo dejar de emocionarme cada vez que la veo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo para que lo hablemos después, ¿no? Voy a contaros un par de cosas que yo creo que ayudan a explicar que el vídeo de Lola viene de un proyecto que se llama Tengo un plan, que es una visión de cómo acompañar a las personas con problemas de memoria, que es como quise llamar al proyecto, para no decir la palabra demencia, en personas con estadios iniciales,
que normalmente para que estén bien necesitan a sus personas queridas cerca, a algún profesional y además sentirse miembros de una comunidad. Y con este enfoque tuve la suerte de, a partir de una experiencia, de una investigación de una unidad de calidad de vida, que fue una estancia diurna que investigué, tuve la suerte de investigarla de una forma muy profunda, cómo favorecer la autoestima, la abolición, la iniciativa, los roles de adulto en personas con deterioro cognitivo en estadios iniciales. A raíz de esa investigación tuve la suerte de presentar un segundo proyecto, era un proyecto europeo, y que me permitieran hacer este material, que son 3 guías que están en internet, que son libres, y dentro de las guías se encuentran los vídeos. Hay 9 vídeos, que son estos que están aquí, y nosotros hemos visto Lola, que es el principal o el primero. Y después también hay unas hojas de ruta para imprimir, donde digamos que pasar a lo concreto, los apoyos que las personas necesitan desde su modelo de calidad de vida, pues para tener la mejor vida posible en ese momento tan complicado de su vida, que es cuando tienen conocimiento y percepción de sus fallos de memoria y en muchos casos diagnósticos, ¿no? Digamos que el eje del programa lleva 3 ideas que a mí me parecen clave, que hasta entonces yo no había escuchado que nadie se preguntara cuando trabaja, cuando se relaciona con una persona con demencia. Lo primero es: ¿qué te pasa? Si la persona es capaz, sobre todo en estadios iniciales, de verbalizar su preocupación y su percepción de sí misma, ¿no? Preguntarle además cómo se siente, cómo lo está llevando, para ver qué podemos hacer nosotros. Y por último, qué necesitas o cómo puedo ayudarte, ¿no? Quizá a mí me parece una forma necesaria contactar con esa parte más humana de la persona, independientemente del diagnóstico, ¿no? Porque parece que siempre estamos muy orientados al diagnóstico, a la sintomatología o a la estimulación o la rehabilitación, pero poco estamos a veces en la parte más de la persona que está detrás, ¿no? Estos materiales tienen muchas formas de uso: el profesional con la propia persona, el profesional con la familia, con el grupo familiar o con los amigos y con la persona, o también hacer trabajos con la comunidad de sensibilización, como luego mostraré, en relación a generar esa amigabilidad con las personas con demencia, ¿no? Entonces, pues Lola es una parte de ese vídeo, digamos, ¿no? De esos 9 vídeos, ¿no? Algunos son ficcionados, pero la mayoría son testimonios reales, ¿no? El tema de la amigabilidad, que desde la OMS se lleva ya unos años trabajando. Yo he tenido la suerte de llevar un proceso de amigabilidad en entornos rurales, aquí en una comunidad autónoma en España. Es una idea que yo creo que es muy buena, porque ayuda desde una visión de abajo arriba a construir una sociedad para los ciudadanos que la habitan, y en una sociedad longeva. Por ejemplo, la nuestra lo es, o por lo menos antes del COVID era más longeva que ahora, indudablemente, pero con una esperanza de vida tan alta, y dentro de poco tendremos prácticamente un 25% de personas mayores como miembros de nuestra sociedad. Desde luego, las ciudades, los entornos humanos y físicos tienen que estar pensados para las personas, ¿no? Hay que generar entornos que generen oportunidades de calidad de vida, que sean entornos facilitadores, habilitadores, empoderadores para todas las personas, y también a las personas que puedan tener un deterioro cognitivo, sin duda, ¿no? Esto es un proceso que va por todo el mundo, que yo sé que vosotros también compartís y conocéis. Y quizá la idea de cruzar la idea de la amigabilidad con el cuidado me parecía importante, ¿no? Es decir, el concepto del cuidado, que no se quede siempre en un cuidado, sobre todo cuando hablamos con personas con deterioro cognitivo, que no se centre mucho en el cuidado solo a la patología o solo al deterioro, sino que mire la otra cara de la persona, que es la persona en sí misma, sus necesidades afectivas, psicosociales y sobre todo todas las potencialidades que tiene, ¿no? Y sus derechos, ¿no? Quizá en muchos casos nos ayudará a decir palabra apoyo más que palabra cuidado, porque la palabra cuidado genera mucha asimetría de rol, y la palabra apoyo es mucho más igualitaria entre adultos, ¿no? Y nos gusta más, ¿no? Y luego también, sin duda, en nuestras sociedades cada vez está más el concepto de quién se encarga de dar este apoyo o este cuidado a las personas que lo necesitan, por ejemplo, con deterioro cognitivo, la mayoría que viven en sus casas, que hoy por hoy sabemos que muchas personas lo hacen personalmente, familiares, normalmente
mujeres de la familia, el cuidado sigue siendo femenino. Por mucho que queramos cambiarlo, nos va a costar décadas. Si lo conseguimos, que lo conseguiremos, pero nos tardaremos. Y también sabemos que el cuidado es algo que las personas de una clase media que se lo pueden permitir, normalmente también lo comparten con otras mujeres contratadas, ¿no? Sean más o menos cualificadas o más o menos de un trabajo menos peor remunerado, menos reconocido y además incluso laboralmente mal gestionado. Pero es la realidad, los cuidados son así en general en nuestra sociedad y es uno de los temas, de los grandes temas que tenemos que cambiar en nuestra sociedad, por lo menos a raíz de la pandemia ha salido a la agenda y ha salido a que se hable de los cuidados, porque aunque llevamos muchos años hablando de cuidados y de apoyos, no habíamos conseguido nunca que saliera en los medios. Ha tenido que pasar esta desgracia y estar esta desgracia, ¿no? Desde la Asociación Internacional de Alzheimer, cuando se habla de entornos amigables, se habla de más cosas que lo que habitualmente siempre se ha hablado de las demencias. Siempre se habla de la parte más psicosocial, más afectiva, más ocupacional de las personas, ¿no? Por eso a mí me gusta, porque me da esta impresión de que desde este movimiento no nos olvidamos que las personas están detrás de la demencia, ¿no? Y de alguna forma la definición de un entorno amigable para personas con demencia es un lugar o una cultura en la cual la persona con problemas de memoria y sus cuidadores se sienten empoderados, apoyados e incluidos en la sociedad, ¿no? En la que se reconocen sus derechos y todo su potencial, ¿no? Y nos queda años luz para conseguir esto. Desde mi punto de vista, avanzar en esta línea requiere cambios tanto a nivel macro como a lo más pequeño, ¿no? Lo más micro sería la relación personal, tanto de los propios familiares, que muchas veces son los primeros que no reconocen a ese familiar con ese deterioro, que ya en cuanto cambia de personalidad, cambia algún rasgo de su personalidad o cambia sus formas de actuación o su capacidad de comprender las cosas, no lo identifican como la misma persona y tienen problemas de relación o de reconocimiento de ese ser, ¿no? Luego están los marcos organizacionales, cuando las personas acuden a centros o viven en entornos residenciales, cómo esa organización cuida o no cuida esas capacidades y esa dignidad de las personas, pero desde luego hay un nivel supra que es el comunitario, ¿no? Y los tres niveles tienen que estar alineados y de alguna forma potenciarse. Es muy difícil que si los mensajes de la sociedad son negativos, desde las organizaciones y las relaciones se hagan tan óptimas como podrían, ¿no? Es decir, cualquier mejora en cualquiera de los elementos debería poder influir en todos los demás, pero indudablemente, aunque nuestra lucha siempre ha sido desde la capacitación y desde el acompañamiento profesional, cambiar lo micro y lo meso, es verdad que lo macro nos cuesta mucho, nos está costando mucho, ¿no? Y desde la propia asociación internacional pues se encuentran diferentes formas de explicarlo y que no voy a entrar. Lo que es cierto es que la atención a las personas con demencia es una prioridad en salud pública, dicho ya desde hace muchos años, ¿no? Quizá uno de los elementos más interesantes y que yo he querido reflejar en mi material es la idea de partir de la experiencia de las propias personas con demencia, ¿no? Dejar ya de programar y de hablar sobre ellos y para ellos sin contar con ellos, ¿no? Porque hay muchas personas con demencia en estadios iniciales muy capaces de decir lo que necesitan. De hecho, Lola es un caso claro. Y después también las personas son capaces de expresarlo de otra forma, conductualmente, ¿no? Y quizá de esta manera podríamos ir avanzando de lo que se considera que es ir pasando por las etapas de la aceptación de la demencia hasta llegar, digamos, a una aceptación y a entender que la demencia es como una forma más de discapacidad en las personas y que se asume con naturalidad, ¿no? El conocimiento sobre la demencia y las personas con demencia va aumentando. Sin embargo, se ha visto, y esto es un tema muy importante, que a medida que los países aumentan el conocimiento de la enfermedad, también en paralelo está el estigma asociado al síndrome de la demencia y entonces a veces se genera un choque entre conocer más la enfermedad, pero se genera más frustración y más estigma por parte de las personas que no quieren decirlo o si lo dicen ven cómo los demás tienen un comportamiento peor para él, ¿no?
personas que están afectadas y que si cuentan lo que les pasan, en vez de recibir comprensión de sus amigos, lo que reciben es aislamiento porque no saben cómo responderles. Y esto es bastante frecuente, desgraciadamente. Por eso era muy importante generar materiales como Lola, como el vídeo, para poder trabajar en ese acompañamiento, ¿no? Desde este documento internacional, no solamente tenemos que mejorar el conocimiento y la comprensión del síndrome en sí mismo de la demencia, sino mejorar la idea de la calidad de vida de las personas con demencia, sus cuidadores, reducir el estigma, es decir, que realmente cuando la gente pueda decir que tiene esta enfermedad y no tenga efecto perverso el decirla respecto al trato y respecto a cómo se siente considerado, y hacer campañas que sean efectivas. A nivel social se sabe que para eso tienen que estar muy localizadas y tiene que participar toda la sociedad civil de ese territorio, de esa comunidad, para generar campañas que realmente ayuden dentro de ese contexto a comprender lo que es el síndrome de las demencias y a las propias personas, ¿no? Y los gobiernos tienen que hacerse responsables de alguna forma de acompañar o de financiar esta amigabilidad que necesitamos, ¿no? Porque para que las personas con demencia estén bien, de alguna forma necesitamos los cuidadores primarios, los miembros de la familia, pero necesitamos a toda la comunidad, ¿no? Y de alguna forma este círculo se ha ido, afortunadamente nos ha ido influyendo, ¿no? En muchos lugares hemos podido cambiar de opinión gracias a las referencias internacionales, ¿no? Y gracias a eso pues hemos podido cambiar el discurso y hacer llegar a más gente, ¿no? Yo creo que los poderes públicos tienen la responsabilidad de seguir trabajando o de iniciarse en los lugares donde no lo han hecho el enfoque de derechos hacia las personas mayores, que las políticas públicas tienen que estar también pensadas para las personas con demencia, que necesitamos que todos los agentes, las propias personas con demencia, sus familiares, los cuidadores, tanto formales como no, formen parte de esta construcción colectiva de soluciones, que hay que hacer programas de sensibilización y de educación y resignificación de que la persona con demencia sigue siendo una persona tan válida, tan interesante como nosotros, y que los valores y las palabras y los hechos estén coherentes. No vale estar hablando, diciendo estereotipos y tonterías y diciendo tal, y luego queriendo decir que ni las palabras que sean bonitas y los hechos que no cumplan, ni que los hechos sean buenos, pero las palabras sigan siendo estigmatizantes, ¿no? Hay muchos ejemplos en Latinoamérica, por supuesto, y en Europa. Costa Rica desarrolló una iniciativa interesante de maratones con información general para hacer diagnósticos precoces, centros. Desde Brasil, en Brasil se generaron unos materiales que se fueron imprimiendo y que se han ido distribuyendo en medios de transporte para hacer llegar el conocimiento. Por supuesto, los cafés Alzheimer, donde por supuesto tenemos los de Buenos Aires, entre otros, que es un movimiento internacional que está teniendo muchísima difusión y está aumentando la inclusión de las personas, ¿no? O la génesis de cualquier tipo de material por las redes sociales, ¿no? A mí una cosa que me parece importante, y con esto voy terminando, es qué le ofrecemos a la persona para que se siga sintiendo persona, ¿no? En el caso de Lola, Lola tenía un Facebook cuando empezó su demencia, y Lola ha seguido y sigue manteniendo su Facebook, ¿no? Es verdad que ahora con mucha ayuda, pero ahí sigue usando su Facebook. ¿Qué significa para una mujer como Lola tener un Facebook? Pues es muy importante, porque, por ejemplo, ella en su centro de día, ese a que acude, que nos habla en el vídeo, era la única persona que tenía Facebook, y con la ayuda, primero sola y ahora con la ayuda de sus hermanas, pues lo sigue manteniendo, ¿no? Y se siente muy bien, se siente reconocida. De hecho, yo cada vez que pongo a Lola un vídeo, lo pongo por ahí, pido que si no le importa a los que lo han visto, que le manden a Lola, que ella en Facebook es Lola Pulido, le digan su nombre, un mensaje muy sencillo, lo más sencillo posible, más sencillos que estos ya, porque estos ya tienen un tiempo y ahora ya le cuesta, pero soy tal, desde Argentina, te he visto, gracias por tu mensaje. Porque esto Lola lo recibe y luego Lola se molesta en responder a cada persona. Es espectacular lo importante que es para Lola sentirse escuchada por diferentes partes del mundo, ¿no? Lola, el vídeo de Lola también lo he utilizado para hacer sensibilización en institutos con jóvenes en sesiones de 50 minutos. Y en 50 minutos los chicos y las chicas son capaces de identificar los valores de Lola,
el coraje y de alguna forma sentirse identificados. Porque cuando yo les pregunto, si a ti te pasara algo así, ¿tú qué cosas harías diferentes de Lola? Y lo interesante que los chicos y chicas ven es que Lola hace lo mismo que yo, la libertad, los amigos, querer saber, querer tomar decisiones. En realidad, no acaban teniendo pena a Lola, sino que acaban admirando a Lola y viendo cómo ellos podrían ser un elemento para ayudar a Lola a seguir siendo una persona valiosa y con coraje que enfrenta la vida con esta característica, ¿no? Al año siguiente, después de la primera intervención, vuelvo otros 50 minutos a las mismas aulas y es muy interesante porque los alumnos, después de un año de no verles nunca más, se acuerdan perfectamente del vídeo. Los profesores no lo pueden entender, pero yo sí, porque el vídeo deja mucha huella emocional. Y los alumnos recuerdan perfectamente el vídeo y las ideas clave que se llevaron, ¿no? Y en una segunda ya empezamos a trabajar temas de amigabilidad, ¿no? Es muy interesante que este tipo de iniciativas se sistematicen, generemos póster para los congresos científicos, hagamos publicaciones y de alguna forma pensemos que esto tiene que formar parte del discurso científico. El año pasado tuve la suerte de participar con Lola en el día del Alzheimer de su ciudad, de su Pozuelo, dando ella su testimonio, ¿no? Lola no está como estaba en el vídeo, evidentemente, han pasado 4 años, pero Lola fue capaz perfectamente de dar su testimonio y su coraje y dejó a todo el mundo impresionado y a nosotras súper orgullosas y ella a sí misma orgullosa de lo que es capaz a pesar de tener un Alzheimer identificado hace ya casi 6 años. Los materiales están a disposición en mi página web, en otros sitios y ahora pues lo que queda es a disposición de poder conversar y saber qué opinan de todo esto y cómo lo ven y de lo que ustedes quieran. Lourdes, ¿me escuchás? Perfectamente. Lourdes, bueno, la verdad que, mira, te voy a graficar solamente en una oración que me acaba de llegar, que una frase que impactó porque me acaban de decir, Lourdes nos ha puesto un bisturí en el corazón con el video que promocionaste de alguna forma. Y creo que muchas veces necesitamos ese impacto para generar y para comenzar a pensar en esto que decías vos, ¿no? La importancia de la gerontología comunitaria e institucional. Y me quedé pensando, cuando hablábamos en el título, ¿no? De una sociedad amigable para aquellas personas que tienen demencia. Entonces me cuestiono, digo, olvídate por un segundo de la demencia, ¿no? ¿Somos una sociedad amigable con las personas mayores? Y si vamos a esa definición que vos hacías referencia ya que data del año 2007 de la OMS, que hablaba de un entorno urbano integrador y accesible para las personas mayores, haciendo énfasis en lo que es el envejecimiento activo, ¿no? Digo, se cumplen los pilares del envejecimiento activo. Cuando uno habla de salud como un pilar, ¿no? En esto de calidad de vida, ¿tenemos calidad de vida? La salud física y la salud psíquica es positiva. Cuando hablamos por ejemplo, de la seguridad o de la participación en adultos mayores, ¿hay canales participativos para las personas mayores que transitan una demencia? Cuando hablamos de los entornos saludables, queremos que el viejo siga viviendo en domicilio. ¿Los domicilios tienen un entorno amigable para las personas mayores? Y si tienen demencia, aún más. Entonces, digo, también hablabas de la importancia de la coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Entonces, digo, me parece que en esta frase que me llegó, ¿no? Un bisturí en el corazón, nos sirve a todos los que estamos acá, que somos más de 100 personas, para poder reflexionar acerca de este espacio. Dicho esto, de felicitarte y de agradecerte porque sé que estás con fiebre, con temperatura, como dijiste, así que te súper agradezco este compromiso. Abro, no sé si Tomás querés abrir los micrófonos para comenzar el debate con Lourdes. Gracias, Edgardo. Gracias, Lourdes. Realmente muy sensibilizadora la presentación, ¿sí? No solo todo tu desarrollo y ponencia muy sensato, muy criterioso, muy organizador incluso, como me gusta siempre señalarte
y agradecerte porque la verdad es que siempre nos brindás un esquema analítico y organizativo para definir también un plan de acción, ¿no? Pero acompañado del video de Lola, que es muy, muy claro y muy, muy emotivo también, ¿no? Así que bueno, si les parece bien, si están de acuerdo, si quisieran o bien leer algunas de las preguntas que estuvimos recibiendo en el chat o eventualmente haciéndole algunas preguntas en vivo y en directo a Lourdes Bermejo, por supuesto que aprovechen, que no se da todos los días esta oportunidad, ¿eh? Yo creo, Tomás, que fue tal el impacto que no ha dado tiempo Lourdes a hacer preguntas por chat, porque quedaron todos cautivados, así que si nos organizamos y podemos de a poco levantar la mano... Sí, ahí Noemí Medina, que la saludamos, nos está pidiendo que le habilitemos el micrófono para hacer una pregunta. Hola, Noemí. Sí. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, un placer conocerte. Ese es el lenguaje lindo de ciencias. Es esa mirada de ciencias de la educación, Lourdes. Está impregnado en todo tu trabajo. Muchas gracias. Y quería decir desde el punto de vista de qué se puede hacer. Las asociaciones de Alzheimer, que formamos AIB, por ejemplo, 21 países en Latinoamérica, incluido CEAFA de España, y que somos casi todos miembros de ADI, así que puedo recorrer y reconocer todo lo que presentás, que es tan valioso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cada asociación en cada uno de estos países, lo que con sus gestiones y recursos pueden hacer, generalmente muy dedicados y muy enfocados al apoyo para los familiares y para las personas que tienen algún deterioro. Pero quiero dar un ejemplo de ALMA, de la Asociación de Buenos Aires. Hace años que comenzamos a trabajar tratando de encontrar cómo, de alguna manera, trabajar con personas que tienen un diagnóstico y darles voz y que trabajen. Es decir, tenemos un programa hace años que se llama Inclusión de Personas con un diagnóstico para trabajar en la asociación. Bueno, finalmente, por supuesto, encontramos una única persona, pero muy acompañada por su familia con un diagnóstico de Lewy Body, la profesora Selva Marasco de Luna, y comenzamos a preguntarle a ella si quería participar o dar una charla a la asociación, acompañada de su esposo, muy acompañada de la familia, con una convicción también religiosa importante. Y bueno, primero le pregunté si quería escribir algo para la revista, dar un testimonio para la revista que teníamos en Alma. Por supuesto aceptó y ahí comenzamos a tener una parte centrada en la revista para que ella escribiera acerca de dar testimonio, de cómo lo estaba viviendo, por qué lo estaba viviendo, como profesora de letras, cómo había iniciado esto. Ella escribió un libro posteriormente, así que ahora es embajadora de Alma, porque con ella hemos asistido a congresos, es una compañera de trabajo, sabemos sus limitaciones, sabemos si Selva a la mañana por la medicación necesita un par de horas más para trabajar, pero hemos intentado conseguir personas en Buenos Aires o difundiendo, tratando en esta campaña, como bien decís, de reducir el estigma, y nos encontramos para buscar compañeros, para que ella formara un equipo, como es la DAI, en Dementia International Association, pero algo curioso, lo voy a contar como una anécdota, por fin conseguimos un ingeniero de Córdoba que quería hablar por sí mismo y estaba también con un diagnóstico, pero estaba bien acostumbrado a trabajar con asociaciones y con este diagnóstico aceptó venir a un café con Alma y los dos protagonistas del café con Alma para hablar acerca de cómo era vivir con un diagnóstico. Así que él viajó de Córdoba, estuvieron con Selva, y muy de acuerdo con comenzar a formar ese grupo de personas que hablen por sí mismas. Al poco tiempo su esposa decidió que se mudaban de ciudad porque fue la familia, a lo que decían ustedes, la que no soportaba, digamos, esa presentación de la enfermedad en sociedad. Así que Selva sigue trabajando con nosotros
muy conscientemente, pero la ayuda algo. Ella es profesora de letras y entonces tiene una profesión a través de la cual puede dirigirse a otras personas, sabe cómo dialogar. No todas las personas que tienen un diagnóstico tienen este hábito de hablar, de dirigirse a un grupo. Creo que esta es una ventaja que hemos tenido con Selva, de que sabe lo que es interactuar, lo que es ser docente. Y, por ejemplo, hace 2 años comenzamos con un taller de prevención primaria para adultos mayores sanos. Una parte de este taller de prevención era un taller, por supuesto, de estimulación, de memoria, también de danzoterapia, etcétera. Pero en algún momento esa estimulación de memoria para adultos mayores sanos, nos dimos cuenta que no era suficiente. Lo hablamos con Selva y ella trabajó con un taller se llama taller de la palabra, es decir, trabajar con las personas en la escritura, desde la memoria y la emoción. Bueno, este año de pandemia no hubo actividad, pero siguió ese grupo de adultos mayores trabajando y Selva coordinando voluntariamente. Y el producto de este año, de un grupo autoconvocado, digamos, pero también con la intervención de los que fuimos coordinadores y con Selva, en Padlet, porque todo fue comunicación a través de WhatsApp, entre estos adultos mayores. Las narraciones fueron orales, y bueno, ahora hay una publicación por una aplicación Padlet de esas narraciones, y Selva es la coordinadora. No sé si con este ejemplo me estoy tomando mucho tiempo, pero es para decir que no es una tarea fácil en nuestro medio encontrar personas, porque ella habla y habla en nos acompaña, es uno más en la asociación, pero no encontramos, esta sociedad tan amigable con una problemática, como bien dijo Edgardo, primero con los adultos mayores y segundo con quien dice, como bien decía Lola, en el ambiente familiar y amigos sí, o de una asociación, de un entorno donde la temática es el trabajo cotidiano, ¿no? Es la misión de la asociación. Pero no es fácil trabajar esto, es una lucha grande, ¿no? De combatir el estigma, de reducir. Pero no paramos, digamos, seguimos con esto. Y el mes de septiembre, vos lo sabrás, Lourdes, fue impresionante en toda Latinoamérica la actividad desarrollada para combatir el estigma. Y bueno, algunas asociaciones han conseguido tener personas que son como Selva, embajadores, hablan por sí mismos. Es una lucha que no hay que cederla, y creo que en Buenos Aires hay autoridades, por lo menos en el gobierno de la ciudad, que son muy, muy abiertos y comprensivos para darnos este espacio y vamos juntos, ¿no? Pero bueno, disculpen, me tomé mucho tiempo, pero me parecía, Lourdes, que me encanta tu trabajo y te digo, hay un poco de esa cuestión de ser de ciencias de la educación que permite que se lee de otra manera y se explica de otra manera y se convoca de otra manera a la atención y de esta cuestión, ¿no? Muchas gracias, Edgardo. Disculpen que me tomé mucho tiempo. Gracias, Noemí. Los agradecidos somos nosotros, no es mucho el tiempo, todo lo contrario. A ver si hay alguna pregunta. Yo quería comentar que sí, ya sé que es muy, Noemí, sé que es muy difícil encontrar personas así. Esta semana está hablando con personas de Portugal, de la asociación, que también tenían... O sea, sabemos que es complicado, pero es el futuro. Yo creo que uno de los problemas es hacer los diagnósticos lo más precozmente posibles. Este es uno de los grandes retos que tenemos con las demencias. Hacer cribados, hacer identificaciones muy, muy tempranas para poder identificar, para hacer un trabajo preventivo lo antes posible, hacer un diagnóstico en caso de que proceda. Y en la medida que también lo hagamos, tendremos personas que están en unos momentos de su evolución más iniciales, más capaces de poder realmente dar testimonio y hablar de ello, ¿no? A mí me gusta mucho Lola, y aparte que la quiero muchísimo, es porque ella trabajaba de auxiliar de ayuda a domicilio, es decir, cuidadora en domicilios de personas mayores. Lola es una mujer soltera, es una mujer que no estudió,
es una mujer que ha trabajado limpiando casas y cuidando a personas mayores en sus casas. Ese es el perfil sociocultural de Lola. Y a pesar de esa simpleza socioeconómica, tiene una hondura y una profundidad y una capacidad de expresión brutal, ¿no? Es decir, que también me parece importante que no segmentemos, y eso es uno de los también que yo lo he visto hacer, un poco eligiendo a las personas con demencia que a veces pues tienen más reserva cognitiva y también hay un estatus socioeconómico detrás, ¿no? Y a mí también me preocupa, bueno, pues que de alguna forma, en la medida que seamos capaces de encontrar muchas personas que pudieran hablar su testimonio, que todos valen lo mismo y que podemos recogerlos. A lo mejor las personas no son capaces de ir a una sala y hablar en público, pero a lo mejor podemos grabarles y llevar su vídeo, ¿no? Porque les resulta, y a lo mejor no pueden escribir, pero pueden contárnoslo y alguien lo transcribe. Y de alguna forma buscar formas en las que todas las personas, y que no sean los criterios socioeconómicos los que les quiten la voz. En este momento con la demencia tampoco, ¿no? O sea, no ser en ese sentido excluyentes, y es difícil porque la reserva cognitiva sin duda es un factor de protección muy importante, pero bueno, sí, es difícil, pero ese es el futuro, y tener redes, grupos de personas afectadas que den testimonio, que se les invite, que estén en los congresos, que estén en los eventos, que lleven la voz, ¿no? En directo o en diferido, como sea, ¿no? Lourdes, vos sabés que voy a hacer un comentario con relación a lo que tanto Noemí como vos venís hablando. Dentro de muy poquito comienza un congreso argentino de gerontología y geriatría, 17º congreso, y es la primera vez, que es histórico, esto es la primera vez que dentro del congreso de gerontología y geriatría hay la participación y se van a escuchar las voces de las personas mayores. Digo, es histórico, quizás en una institución donde siempre fue demasiado médica, ¿no? Y si algo dejó de bueno esta pandemia, o está dejando, estos puentes gerontológicos que venimos hablando constantemente en las últimas charlas. Y cuando hablas de reducir el estigma, no puedo dejar de hacer solamente hincapié en la demencia, sino que algo que dejó de manifiesto esta pandemia también ha sido el terrible edadismo que se transitó. Si lo pensamos en función de alguien con demencia, de los grandes desafíos, eso se termina maximizando, ¿no? Entonces me parece que este criterio de los puentes gerontológicos, de no pensar solamente en el Estado, sino incluir a lo privado, incluir a las universidades, incluir a las ONG, me parece que el camino es ese, y por ahí vamos, es saludable estas charlas en ese sentido, ¿no? Así que bueno, nada, a ver si hay alguna pregunta ahí. Hay un comentario de María Blanchard, que es periodista, y que pregunta qué papel pueden jugar los medios de comunicación que nos utilicen, ¿no? La verdad es que los medios deberían ser nuestros grandes aliados porque los necesitamos, ¿no? Primero está el lenguaje que utilizan los periodistas habitualmente, ¿no? Todavía a fecha de hoy el lenguaje sigue siendo estigmatizante, ¿no? El otro día un periodista me llamó para una entrevista, no era radiofónica, era para luego transcribirla a un periódico, y me dice sí, y no sé qué en un momento dado se le escapó los dementes. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que qué ha dicho? O sea, me rayó entera. ¿Cómo que los dementes? O sea, son palabras que están ya fuera del diccionario de lo humano. Pues todavía hay gente que habla de los ancianos demenciados. Pero ¿cómo? ¿Qué me estás? O sea, no. Personas con demencia. O sea, entonces vamos a ver por qué es tan importante cambiar el lenguaje e intentar que los periodistas primero utilicen un lenguaje que no sea estigmatizante y que no sea paternalista. Nada de nuestros mayores como si fueran propiedad nuestra. No son propiedad nuestra, como nosotros, a mí que no me digan nuestras mujeres, porque yo tampoco soy propiedad de nadie. O sea, que ni estigmatizar ni el ñoñismo del nuestro. No, aquí de nuestro nada. Cada uno tiene sus derechos. Porque claro, el paternalismo y este lenguaje enseguida todavía facilita más
la suplantación de su capacidad para tomar decisiones, que una persona con deterioro cognitivo ya está mucho más comprometido, ¿no? Entonces, de los periodistas necesitamos, uno, por supuesto, el lenguaje. Y eso igual hay que hacer un libro de estilo y pasárselo a todos nuestros contactos periodísticos para que no digan ciertas cosas, ¿no? Y luego después, claro, el problema es que hay que saber, y que hay que saber cuáles son las ideas más importantes, y hay que saber cuáles son las ideas que hay que combatir en los medios de comunicación. Pero yo también digo una cosa, uno puede luchar por tener un minuto en la televisión pública o en la televisión importante en tu país, intentas dar 4 mensajes y sin embargo una serie de televisión de Netflix llega a millones de personas. Si consiguiéramos que hubiera personajes de personas adultas mayores, con roles, con competencias, con otra visión, con otras vejeces, con otras formas de envejecer, incluidas las personas con deterioro cognitivo, y consiguiéramos que estuvieran en alguna serie o en alguna película que rueda, eso genera un impacto social brutal. Y yo siempre pregunto, a ver si el hijo o el nieto de alguien se hace conocido y hace una serie, y que nos llame como guionistas, que nos llame como expertos para meter esos personajes, porque parece mentira lo que nos puede influir, o que simplemente una actriz, una cara bonita, como digo yo, que venga a contar la experiencia de su abuela, con contenido, bien hecho. Oye, igual nos hace un favor a todos los gerontólogos. O sea que yo creo que, desgraciadamente, hay que utilizar los medios humildes a los que tenemos acceso, pero ¿por qué no soñar que alguien llega a alguna producción que luego tiene esa replicabilidad social? Por ejemplo, hay estudios por ejemplo, en series estas de hospitales, donde se ven los pacientes y se ven personajes de adulto mayor, de paciente mayor, ¿no? Cuando uno estudia esas series, tanto de producción española, por ejemplo, como algunas más internacionales, ¿no? Se ve clarísimamente el estereotipo hacia las personas mayores, los roles que ocupan, el estado de salud, o sea, asociado a la muerte, asociado al tal, o sea, siempre es negativo cuando en realidad, o sea, siempre está reproduciendo. Si encima metemos el factor deterioro cognitivo, pues ya es el ñoñismo, el estereotipo, ¿no? Entonces, desde los medios de comunicación y desde la producción audiovisual, bueno, yo creo que todos tendríamos que tener un periodista amigo, o 10 o 20, e ir comiendo la oreja poco a poco. Y nosotros hace muchos años, en el año 92, yo participé en un encuentro de periodistas que hicimos desde el Ministerio en el año 92. Yo no me quiero acordar de lo joven que era. Y ya generamos un manual de estilo para los profesionales que trabajaban en el ámbito de la información y hablaban de los servicios sociales en general, ¿no? En el año 92. Hicimos 2 ediciones, año 92, año 93. Ahí paramos. Fuimos muy pioneros y nos quedamos ahí. Y ahora es más necesario que nunca, por ejemplo. En la pandemia lo hemos visto. Ha sido terrorífico. Es terrorífico el lenguaje en los medios de comunicación. Terrorífico. Lourdes, vos sabés que Miriam Blanchard fue la que mandó la frase de el bisturí al corazón. Así que quizás puede ser una buena herramienta, Miriam, como para promocionar que los periodistas se capaciten en gerontología, ¿no? Así que sería una buena... Hola. Así que... Buenas tardes a todos. Hola. Te escuchamos. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Tengo un poco de problemas con mi señal. No sé si me están escuchando ahora. Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, un verdadero lujo escucharla de Lourdes. Felicitaciones a CENAF y a la DINAPAM por permitirnos escucharla. Y la verdad que sería fantástico que las asociaciones que trabajan en la temática, junto con los periodistas, y desde ya me ofrezco a hacerlo, junto con la organización a la que pertenezco, que es FOPEA, a poder armar un manual de estilo que nos permita a los profesionales abordar adecuadamente el tema en los medios de comunicación en general, televisión, gráfica,
radio y también en las redes, porque realmente necesitamos que ustedes nos indiquen cómo debemos hacerlo para no generar daños y no cometer errores. Y una cosa que le quiero decir a las asociaciones presentes es que golpeen las puertas de las redacciones, que busquen estos aliados que hacía mención recién Lourdes y que nos usen en el buen sentido de la palabra para generar esa sociedad inclusiva que tanto necesitamos y que justamente la pandemia ha venido a exponer cruelmente que no somos para nada ni inclusivos ni amigables con las personas mayores. Eso es todo. Así que quiero contarles que soy de Corrientes y tengo un programa de radio, un programa de televisión y un sitio web exclusivamente dedicado a la temática de las personas mayores, denominado Vivir Plenamente. Y estoy a la disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Pero, ¿sabes? Lo triste es que los medios generalistas, no sé, ojalá algún medio generalista se nos acercara. Qué casualidad que tú tengas un medio, que además hemos colaborado, tan específico y estés tan sensible, pero lo triste es que los medios generalistas nos cuesta mucho ser permeables. Ahora con la tragedia, ¿no? Pero... Tenemos dos preguntas más que dicen, a ver, levantaron la mano, pero no los veo. A ver si pueden desmutearse y hacer la pregunta. ¿Me oís, Edgardo? Perfectamente. Perfecto, María del Carmen. No solo que te oigo, que te deseo un feliz cumpleaños porque sé que hoy cumplís años. Gracias, gracias. Soy persona mayor, tengo 62 años. Muy bueno, enhorabuena. Mira qué cumpleaños más concurrido tienes, qué suerte. Sí. El otro día hablamos por Messenger con Lourdes, 2 palabritas, nos saludamos. Yo le agradezco a Tomás y a Edgardo porque soy una de las que participo en la mesa donde por primera vez aparecen las voces de los adultos mayores en el Congreso ahora de Gerontología y Geriatría. Pero también quería decir que importante lo que dijiste y quien habló de los medios, que también yo hablé en ese momento de una nueva herramienta, que hay nuevas realidades y por lo tanto nuevas necesidades. Por ejemplo, la gerontoliteratura, ¿sí? En donde las personas mayores pasan a ser por primera vez protagonistas de esa literatura. En realidad yo lo que digo, algo así como... Siempre las personas mayores en los cuentos infantiles fueron el ogro, el hombre de la bolsa, el malo de la película. O la abuelita muy frágil que está enferma. Y siempre personajes secundarios. Ahora aparece en Argentina una nueva herramienta que aporta su granito de arena, que es la gerontoliteratura, donde el personaje principal va a ser una persona adulta mayor. Ojalá aparezcan todas las personas adultas mayores, esa gran gama que yo trabajo como en el área de adultos mayores, de una dirección que pertenece al municipio de Concordia, Entre Ríos. Trabajé en algunos talleres con personas que estaban con Alzheimer en su etapa inicial, así que no soy un especialista, por supuesto, participaba, pero veía cómo la pasaban tan bien, cómo intentábamos y aprendimos con ellas también y de ellos. Y para mí es como una pasión. Así que yo creo que se puede comenzar, tengo la esperanza de que abrimos nuevos caminos y que no está todo perdido y que hay que seguir en esta lucha. Y los medios de comunicación, ayornarse, así como hablamos de violencia de género y de que todos tenemos que estar capacitados con la ley Micaela en la Argentina y todo, también tenemos que tener alguna noción, todos en todos nuestros trabajos de gerontología. No son expertos, no necesitan ser expertos, sino conocer una pequeña base, digamos, como para poder manejarse de otra manera. Porque si nosotros
Hablamos desde los políticos, como todos saben, que tienen 80 años, dice aquellos viejos, y ellos tienen 80 años. Los presidentes, los políticos, los demás, diputados, los que sean, la gente que está en los medios. Hay mucha gente, personas mayores que están en los medios, pero no se reconocen como tales. Y yo creo que eso también hay que de alguna manera ir trabajándolo, ¿no? Porque tarde o temprano el abuelito, la palabra abuelo, los abuelos siempre son los perjudicados y seguimos con la palabra abuelito. Bueno, nada más, no quiero entretenerlos más. Gracias y un beso grande, Lourdes, un lujo escucharte como siempre. Un placer, María del Carmen. Yo creo que sigue faltando, yo en España lo dije el otro día y nadie me hace ni caso, ¿no? Sigue faltando desde el sistema educativo, ahí se me ve la influencia pedagógica, sigue faltando desde el sistema educativo realmente revisar nuestros materiales, revisar nuestros contenidos curriculares, porque si bien ya se están revisando los lenguajes para la discriminación en el género y en otro tipo de... Pero el tema del edadismo, que es quizás el más fragrante, el más común, y en el que además confluye ser mujer y mayor, y ser de otra etnia, mujer y mayor, y ser pobre y mujer, y de otra etnia y mayor, y se van sumando todos los criterios de exclusión, con la vejez se confluyen todas, ¿no? Entonces, necesitamos, en una sociedad de cuidados en la que necesitamos construir, porque si no es sostenible que todas las personas que van a necesitar o que vamos a necesitar algún tipo de apoyo o cuidado en una sociedad longeva como son las nuestras, necesitamos que toda la sociedad se articule. Hay que recuperar a los hombres y hay que recuperar a los jóvenes. Y esto solo se puede hacer si se hace un proyecto de país educativo y se empieza a construir poco a poco, y se empieza a hablar de esto, porque los nietos, los niños, los jóvenes tienen papeles, y no solo las niñas y las jóvenes, sino los niños y los jóvenes. Entonces, yo creo que hay mucho que construir, y yo no acabo de ver, por ejemplo, que los ministerios de educación o los responsables del ámbito educativo acaben de entroncar con nosotros, porque nos ven como otra cosa separada, ¿no? Y yo creo que falta visión desde ese punto de vista, ¿no? Y son actuaciones que no deberían costar, porque son iniciativas de contenido, pero no son de recursos económicos, ¿no? Son de ideas nada más, ¿no? Y de empezar a hacer pilotajes de experiencias, de iniciativas pequeñas en tiempo, muy bien pedagógicamente, muy bien pensadas para que sean realmente con mucho fruto, ¿no? No se trata de rellenar el currículum con teorías gerontológicas, ¿no? Se tratan de la sensibilidad y de herramientas cotidianas para el respeto y el acompañamiento de personas mayores, en tu familia o en tu bloque de vecinos, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? Y yo creo que no es difícil. Lourdes, déjame decirte algo, porque en Nobleza Obliga, desde la Dirección Nacional se ha trabajado sobre una guía de recomendaciones para comunicar hacia las personas mayores, ¿no? Eso fue un trabajo que se hizo en la época de la doctora Mónica Roqué, y quizás tendríamos que ir por ahí, de seguir potenciando ese tipo de herramientas. Incluir a todos, me parece que estamos en una buena oportunidad para acercarnos todos y todas. Así que bueno, tú dirás hasta cuándo tu físico aguanta, ¿no? Sabemos que te estás... de todas maneras, María dijo que nos espera todo cuando terminemos el Zoom para festejar su cumpleaños. Vamos a ir todos para la casa. Quédate tranquila, Lourdes. No, perdonen, yo voy. No sé cómo, pero yo voy. No, mientras haya una pregunta, tiramos para adelante. Quería preguntar si hay una estadística del problema, programa de sensibilización en función de este diagnóstico. Comenta Sandra. Si hay estadística del problema. Ahí la tenemos a Sandra. Hola Sandra, quien supo inaugurar estas charlas. Habilítenle el micrófono a Sandra Irán. Desmuteate, Sandri, desmuteate. ¿Estás muteada, Sandri? Ahí, ¿sí? Perfecto. Sí, se había una estadística desde el Ministerio de Salud respecto de demencias, y en función de esta estadística, un plan de programas de sensibilización, de toda esta cuestión educativa que vos estás contando. Ahora está muteada ella. No, pero la pregunta es a mí. Sí.
En España, que yo sepa, en España, humildemente, porque claro, el problema está que nosotros no tenemos una España, tenemos 17 Españas, 17 comunidades autónomas. Pero por lo que sé, como un programa realmente armado, tal, no hay. Puede haber alguna iniciativa privada, iniciativa de actividad extraescolar. Hay iniciativas pequeñas, más micros, fantásticas, buenísimas, pero yo creo que la concepción desde una autoridad educativa que tenga esta visión y que se siente a programar directamente con expertos para elegir contenidos, Claro. metodologías, ¿no? Y ser eficientes. Los chicos ahora mismo, los chicos y las chicas están súper saturados de contenidos, ¿no? Porque tienen, aparte de los contenidos curriculares que cada vez son más, es que tenemos educación para la salud, educación alimentaria, violencia de género, el bullying, lo otro. Madre mía, si es que tienen 100.000 cosas, ¿no? Y es como que, bueno, a mí, yo peleando y gratis y no sé cómo, te regalan 50 minutos y tú dices, pero en 50 minutos, que es una sesión, ¿qué hago? No, Claro. no tiene más que 50 minutos en la vida de un año de un chico o de una chica. Entonces Claro. tienen que ser píldoras tal. Hombre, no, tendría que programarse algo de otra forma. Y desde luego hay muchas oportunidades experienciales de programas más de voluntariado, de actividades intergeneracionales, etcétera, ¿no? Pero son siempre iniciativas de la sociedad civil. Yo sigo faltando Claro. desde un Ministerio de Educación Eso te preguntaba, claro. la visión de Claro. país, la visión de nación, la visión de somos una sociedad longeva, tenemos que aprender a convivir, a respetarnos y a conocernos entre nosotros, ¿no? Y yo creo que esa visión falta, yo no la encuentro. A lo mejor existe en algún territorio español y yo no lo he visto. Puede ser. Bueno. Gracias por tu comentario. No, por favor. Ahí tenemos a Mabel. Mabel, desmuteate. Hola Mabel, ¿cómo estás? Estás muteada. Al costadito. Ahí estás. Ahí sí. estoy. Buenas tardes a todos. Un gusto, Tomás, Edgardo, gente que conozco. Lourdes, muchas gracias por tu mensaje. Realmente me lo llevo en el alma porque me pasó con mi madre y bueno, es muy difícil. Acá yo tengo una experiencia desde trabajar con los adultos mayores y yo misma ser adulta mayor, y la verdad en esto de hacer valer nuestros derechos está este tema tan importante de cómo haces valer los derechos cuando la persona no puede por sí misma enfrentarlos o armarlos, y de pronto se encuentra con familia, sociedad, amigos, que bueno, no sienten determinada empatía ni se ponen en el lugar del otro. A veces porque no se quieren dar cuenta de que su persona querida está enferma, ¿no? Otras veces porque ellos mismos no participan o no lo saben. Nosotros acá en Santa Fe estamos trabajando mucho con la neurociencia. Tenemos un gerontólogo que hace neurociencia y estamos tratando de que las personas que llegamos a los 55, 60 años tengamos un seguimiento desde lo neurológico para prevenir, porque al igual que prevenimos el cáncer, otras enfermedades, digamos, las mujeres nos hacemos el Papá Nicolau y demás, también está comprobado que ir al neurólogo, hacerse un chequeo, saber cuál es la situación de cada uno, porque esto del Alzheimer y de otras enfermedades que le llaman demencias, pero que algunas no son con la demencia que todos creemos, no todas son iguales y se manifiestan de formas diferentes, pero que ciertamente van perdiendo capacidades desde lo cognitivo, desde lo básico, desde no poder alimentarse por sí solo, y la verdad que necesita un acompañamiento muy importante la persona que entra en esa
en esa circunstancia y creo que nos tenemos que preparar. Nosotros, a través de la DINAPAN y a través de la misma provincia de Santa Fe, ya hace, en el caso de Santa Fe hablo, pero creo que lo está haciendo todo el país, hemos empezado a preparar lo que le llamamos al principio los cuidadores de ancianos, los cuidadores de adultos mayores. Y hoy le hemos puesto el nombre de promotores gerontológicos para darle una jerarquía más importante y para hacerlos que sigan haciendo cursos. Y bueno, nos estamos preparando, cada vez venimos más grandes, la población, nosotros calculamos que para el 2050 nosotros vamos a ser casi el 30% de la población de nuestro país, y eso no es menor. Y coincido totalmente con Lourdes, que se ha perdido de alguna manera desde la escuela y también, por qué no decirlo, desde la familia, ese respeto que había o ese cuidado que teníamos por nuestros abuelos. No sé exactamente por qué, a lo mejor Tomás como sociólogo puede tener pero no fuimos en muchas cosas, así como por ahí los chicos hoy, cuando sube una persona mayor a un colectivo, es muy raro que alguien se levante y le dé un asiento, lo que antes era normal. Bueno, creo que tenemos que volver a algunas cuestiones de esas. Es como que la sociedad ha hecho toda una movida que, bueno, del todo no nos fue del todo bien. En algunas cosas sí, y en otras tendríamos que retomarlo, a mi entender. Pero bueno, te agradezco un montón, Lourdes, lo que nos mostraste de Lola, me llenó el alma, me llegó hasta el corazón, porque, bueno, perdí a mi mamá con 90 años y con un proceso de un deterioro mental desde hacía por lo menos 15, con una atención en casa, como quise siempre, y no es fácil, hay que prepararse para eso. Así que te agradezco un montón, les agradezco a todos haber participado de esta charla. Un gusto, la verdad. Muchas gracias. Mabel, muchas gracias. Quería comentar una cosa. Yo creo que hay un tema que sí, es un tema importante que yo creo que tampoco se está trabajando suficientemente. Yo que vengo del ámbito de la acción comunitaria, de la gerontología comunitaria, de trabajar con grupos de adultos mayores durante muchísimos años, un tema que cada vez ahora sale más a la luz, que es el tema de la soledad, ¿no? Que parece que vamos un poco como por modas, de repente ahora nos hemos dado cuenta que existe la soledad en muchos grupos sociales, no solamente en las personas mayores, pero indudablemente en las personas mayores y en las muy mayores es un factor grave de riesgo a nivel de su bienestar y de su funcionalidad y de sus capacidades a todos los niveles. Pero yo siempre me pregunto, y cuando yo trabajaba con mis grupos de adulto mayor desde los primeros años 2000, 2003, 2004, que ya tenía mis grupos, y hablábamos de las relaciones, yo creo que hay un tema que faltaría en invertir, que yo creo que no se está invirtiendo y que sería muy preventivo. Es decir, todas las actividades socioeducativas que se hagan con adulto mayor, que se hagan con adultos, sin hace falta que sea mayor. Es decir, por ejemplo, en los que estamos aquí, si mañana tenemos una enfermedad neurodegenerativa, ¿tenemos quien nos cuide? Pero no solo tenemos a nivel de qué personas se van a sentir con la obligación moral de cuidarnos, sino desde qué vínculo afectivo nos cuidarían. Es decir, somos personas que nos hacemos querer por la gente nuestra, porque si algo tiene Lola, es que Lola se hace querer. Entonces, cuidar a Lola no es tan difícil, siendo muy duro ahora, no lo era hace 5 años, pero ahora sí lo es, pero no es lo mismo cuidar a alguien o ser cuidado o ser amigable con alguien que es querible y que se ha hecho querible toda la vida, a cuidar a alguien que ha sido un egoísta, un egocéntrico, que no ha cuidado los valores ni las relaciones. No es lo mismo. Y en una sociedad en la que vamos a necesitar todos los que estamos aquí seguramente algún tipo de apoyo, algún tipo de cuidado, tendremos que mirarnos la calidad humana que hemos dado y la que hemos generado.
en nuestro entorno primario de cuidados, nuestra familia primero, y luego en nuestros amigos, porque al final somos el capital de la gente que nos quiere y nos aprecia. Si no, ¿quién nos va a cuidar? Ya no decimos solo cuidados físicos, sino cuidados emocionales, cuidados sociales, reconocimiento. Y eso solo se hace por alguien, cuando es muy complejo el cuidado, solamente por alguien que quieres, por alguien que has querido. Y hay mucha gente que no se ha hecho querer y que a fecha de hoy sigue sin cuidar las redes sociales, las redes de compromiso, las redes de participación, las redes de ser una persona solidaria, que cuando tú necesites apoyos, los vas a tener no solamente porque lo diga un marco de la dependencia, de un reconocimiento de la política social, no, lo vas a tener con más calidad e integral si lo van a hacer también personas que te quieren, porque tienes entorno que te quiere. Y yo creo que las personas a veces pensamos que tenemos que ahorrar dinero para por si acaso mañana, pero casi nadie piensa en que hay que invertir en relaciones y en afecto. Y a lo mejor mirarnos menos el ombligo y tener relaciones con más calidad, que al final son las que nos van a sujetar como seres humanos. En cualquier situación, no solamente por una necesidad de cuidado físico, sino por una tragedia que estás viviendo personal. Al final, ¿quién nos cuida emocionalmente? Y yo creo que habría que hacer mucha educación emocional, mucha pedagogía de la convivencia y de la relación humana, porque eso generaría una sociedad más solidaria a nivel social y a nivel interpersonal de mayor calidad. Yo creo que la parte educativa, lo siento, pero vuelvo a encontrarle la entrada. Es así. Clarísimo, Lourdes. Gracias, Mabel, también, que además de todo lo que señalaste, se trata especialmente, Mabel, de una militante política y social que desde su más tierna infancia se viene dedicando a la problemática, y la verdad que para mí es una alegría saludarte aquí, Mabel. Ahí veía que estaba Lucía, nuestra coordinadora de residencias, que quería tomar la palabra. Desmuteó el micrófono, Lu. Ahí está. Antes no se podía. Bueno, primero saludar a todos y a todas y agradecer profundamente a Lourdes, como siempre. Lo más emotivo fue esto último que comentaste, Lourdes, porque me parece que es interpelarnos a cada uno y cada una, porque eso va a ser una sociedad mejor. Yo coincido plenamente. Y el video de Lola, además de emotivo, fue un gran aprendizaje. En todo el encuentro, ¿no? Lo que dice Lola, el encuentro de las dos también. Me parece para aprender el relacionarse desde lo común, entendiendo que el otro es otro, pero desde lo común que tenemos, lo humano, la humanidad, que todos sentimos, queremos, necesitamos. Estamos en igual de condiciones en esto, entonces no partir de la diferencia, sino partir de la igualdad de condiciones que estamos en esto, ¿no? Me parece que fue de un aprendizaje impresionante el video y que me parece sería buenísimo poder estos videos compartirlos masivamente, porque lo que dice Lola también del saber, ¿no? El saber y el tener conciencia de lo que le pasa a uno. Muchas veces subestimamos y creemos, quizás no en ese estadio tan inicial, pero en estadios más complejos de los deterioros, creemos que no pueden entender o que no pueden saber. Y la verdad que siempre hay que decir y siempre hay que poder hablar con el otro desde lo igual, desde este encuentro. Yo creo que el video es esto, es un aprendizaje de encuentro. Coincide con esto último que decías, ¿no? Interpelarnos. ¿Qué hacemos en nuestra vida, en lo relacional, con el otro? ¿Cómo reconocemos al otro? Y esto es un boomerang, esto vuelve. Esto es así, ¿no? Así que totalmente emocionada, pero desde tus palabras, que también resignifican un video de aprendizaje con Lola, ¿no? Y le vamos a escribir en el Facebook, porque realmente esto, se encuentra lo igual, se encuentra el sentimiento, se encuentra la humanidad, lo humano, que
que es lo importante. A partir de ahí, las cosas pueden cambiar, y con mucha formación sí, pero desde lo humano primero, ¿no? Te agradezco profundamente, como siempre, Lourdes. Siempre es un aprendizaje muy grato, muy grato. Muchas gracias. Gracias, Lu. Como queremos apoyarla y no cuidarla, como dijo Lourdes, para tener asimetría de roles, una pregunta más porque físicamente sé que está dando todo y bueno, la dejamos descansar. Una pregunta más, Lourdes. Tenemos a Esteban, que estaba ahí, un compañero nuestro de la DINAPAN. Esteban. Esteban. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. Bueno, qué bueno. Gracias, Lourdes. Gracias por este espacio, por lo que nos has compartido, por supuesto. Quería hacerte una consulta vinculada a la educación, por ahí, ya que provenís fuertemente de este campo, digamos, después como que encontraste algunos espacios ahí para diversificarte y potenciar justamente desde este lugar la gerontología. Quería consultarte si conocías, más allá de la educación que vos estás hablando y mencionando sobre la sociedad, digamos, como sensibilización, si hay proyectos, digamos, que en estas instancias primarias o en instancias más avanzadas, sobre educación a lo largo de la vida de personas con demencia, es decir, proyectos psicoeducativos, proyectos que tengan que ver con la educación en la comunidad, que tengan que ver con apoyos o con trabajos desde la perspectiva eminentemente educativa, digamos. Por ahí no tanto de la prevención, sino ya en la enfermedad, digamos, ¿no? Gracias. ¿Te refieres desde una perspectiva educativa hacia las personas que ya tienen ese deterioro cognitivo? Sí, ¿o de la comunidad? No, hacia la propia persona. Pues sí, mira... Hacia la persona, personas con demencia que transiten espacios de educación. Claro. Claro, sí, la verdad que es un vector que en España se recorre poco porque de alguna forma el campo de la demencia y por lo tanto de las personas que están detrás ha estado siempre muy copado por una visión muy sanitarizada, muy biomédica, y desde ese paradigma biomédico los psicólogos en general han tenido esta función también de lo cognitivo. Parece que los psicólogos eran los responsables de lo que no era lo biológico, lo psicológico, pero reduciéndolo a lo cognitivo. Y de hecho la parte emocional ha tardado muchísimo en ponerse encima de la mesa, porque realmente siempre hemos estado muy enfocados en la neurociencia o en la neuropsicología o en los programas estimulativos. Pero es verdad que en España la mirada pedagógica o educativa no se ha visto tanto. Que no sucede así, por ejemplo, en países nórdicos, donde, curiosamente, por ejemplo, los directores, los responsables de los lugares de vida donde, por ejemplo, viven las personas mayores con deterioro cognitivo, imaginémonos un equipamiento lleno de unidades de convivencia donde viven las personas con demencia en estadios moderados y moderados avanzados, en muchos casos están dirigidos por educadoras sociales. Es muy interesante porque la pedagogía, por pedagogos sociales. ¿Por qué? Porque allí la visión de la demencia ha estado muy ligada al mundo de la discapacidad intelectual, de alguna forma. Y entonces hay una mirada mucho más educativa, mucho más empoderadora de los entornos, de las relaciones, de los programas, de las formas de actuación profesional. Esa mirada empoderadora que viene de la educación, de la visión de que el otro tiene capacidades, ha teñido el sistema. Y es muy interesante porque tú ves el resultado ahora y a veces cuando intentas comprender por qué allí ellos lo hacen así, detrás de un equipamiento con esa mirada hay una cultura de una educadora social, no de un psicólogo preocupado en el diagnóstico, que claro que hace falta dentro de una cadena asistencial un buen diagnóstico, no lo vamos a dudar nadie, pero a la hora de hacer entornos de vida, entornos de empoderamiento, entornos de aprendizaje. En España esta tradición no la tenemos y de hecho cuesta mucho hacer proyectos educativos con personas mayores, no te cuento con personas mayores con deterioro cognitivo. Entonces, desgraciadamente, yo creo que esta visión está por desarrollar.
tenemos un pool de educadoras y educadores sociales en España que podrían tener esta misión, pero es una disciplina que todavía no está suficientemente desarrollada. Yo, por ejemplo, escribí un manual de educación gerontológica en el año 2003 o 2004, no se ha vuelto a escribir nada después y casi nadie sabe sobre metodologías para trabajar con adulto mayor, metodologías pedagógicas, para hacer las cosas que interesan al adulto mayor, que no es lo mismo ni la metodología, ni los centros de interés, ni el potencial que tienen los adultos mayores en procesos socioeducativos, ¿no? Entonces, poner, digamos, la pedagogía al servicio del adulto mayor y luego adaptarlo al subgrupo de adulto mayor según las características de todo tipo, incluidas las capacidades cognitivas, pues hay algún recorrido. Yo he hecho algo, tanto en lo práctico muchos años como en referentes teóricos, pero he de reconocer que como tal nos queda muchísimo. No tenemos un planteamiento, no tenemos un enfoque, nosotros no lo hemos desarrollado. Está pendiente. Bueno, Lourdes, de mi parte, y antes de pasarle la palabra a Tomás, súper agradecido de haber compartido este espacio, de hacernos reflexionar, ¿no? Y de la necesidad de involucrarnos todos a nivel interdisciplinario, a nivel intersectorial, y cuestionarnos o involucrarnos siendo más solidario y pensar esto qué le pasa, cómo se siente, cómo podemos ayudar, ¿no?, a una persona que está transitando una enfermedad como la demencia. Así que agradecido absolutamente, porque creo que dejaste todo, a pesar de tu estado de... No se me nota mucho que tengo fiebre, ¿verdad? Lo he disimulado bien. Pero bueno, le paso la palabra a Tomás y gracias por estar. Tomás. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias. Reitero una vez más el agradecimiento personal, institucional, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la CENAF, de la DINAPAM, y de todas y todos y cada uno de los que estamos aquí, cada una de las que estamos aquí, por haberte brindado, como siempre, con tanta sensibilidad y con tanta capacidad, y en un contexto difícil como este que nos comentabas que estabas transitando algún malestar físico. Así que simplemente eso, agradecerle a todas y a todos los aquí presentes, y es muy probable por la altura del año en la que nos encontramos, ya 27 de noviembre, un año fuera de serie. Esperemos que en adelante sea recordado así, como una excepción a la regla y no como un continuum, pero bueno, en un año muy complejo posiblemente estemos dando esta charla como la última del ciclo 2020. No lo aseguro, podríamos tener alguna sorpresa, pero lo que sí estoy segurísimo es que no vamos a tener a ninguna expositora ni expositor del nivel de Lourdes, que para nosotros es la favorita. Lo digo incluso a sabiendas de que hay aquí presentes algunas y algunos de los que ya han estado hablando con nosotros, pero no tengo ningún prurito en decirlo con toda sinceridad. Sandra, no te ofendas, vos fuiste la inaugural, siempre lo he dicho. Les mando un beso muy grande y si les parece nos despedimos, ¿sí? Cuídense mucho, cuídense mucho. Cuídate mucho, Lourdes.